Adicción. Enfermedad crónica caracterizada por la falta de control sobre el consumo de una sustancia o la realización de una acción. Falta de control. Si la falta de control significa que algo es una adicción, entonces todos somos adictos, porque todos tenemos comportamientos sobre los cuales no tenemos control. Y en realidad la adicción es algo mucho más complejo, pero la falta de control siempre es parte del problema. Hay muchas cosas sobre las cuales no tengo control, pero me gustaría hablar sobre la que más marcó mi vida. Y aunque mis experiencias son únicas, creo que todos compartimos algunas cosas en el camino de las adicciones. Para alguien puede ser la comida, las apuestas, el celular, el sexo, o incluso adicciones emocionales y psicológicas. Pero para mí fue el alcohol. Y contaré mi historia en 4 partes. La primera es el origen. Mi historia comienza cuando mis papás se conocieron. Pero si empezamos por ahí, esto va a tomar demasiado tiempo, así que podemos resumirlo diciendo que tuve una buena infancia relativamente normal y pasarnos directamente al inicio de mi adolescencia. Siempre he sido muy introvertido y a esa edad era bastante tímido. Y entrando en la etapa de la vida donde sales del núcleo familiar y tratas de encontrar tu lugar. Lo que más quería era encajar, pero siendo tan tímido era muy difícil socializar y no sentirme completamente fuera de lugar. Claro que como muchos escondía esa incomodidad debajo de una fachada de confianza y de indiferencia, pero debajo de esa fachada estaba lleno de inseguridades. Y fue aquí, alrededor de los 14 años, cuando conocí al que definiría mi adolescencia: el alcohol. Fue aquí cuando empecé a tomar y cuando sentí que esa incomodidad y esa timidez se desvanecía, no miré atrás. Comencé a tomar como si no hubiera un mañana. Y ese personaje que estaba tratando de crear, esa persona confiada y carismática, se volvía más real mientras más tomaba. Una cosa llevó a la otra y en estos años probé muchas cosas. De hecho, probé todo lo que me pusieron enfrente. Pero aunque le tomé gusto a muchas de ellas, era el alcohol el que realmente me daba lo que yo necesitaba. Y creo que es ahí donde todas las adicciones convergen, porque necesitamos cosas distintas, pero todos necesitamos algo. Tal vez tú lo que quieres es encajar, o simplemente convivir. A veces lo que quieres es olvidar. Hay quienes quieren sentir, y también quienes quieren dejar de sentir. Y en ocasiones lo único que quieres es desaparecer. Una adicción nos da lo que necesitamos ahora, sin consideraciones por lo que va a pasar mañana. A mí me dio la capacidad de encajar y de interactuar. Y eso era más que suficiente. Poco a poco comencé a tomar más y más. Bueno, no fue poco a poco. Y no solo no vi ningún problema con ello, sino que mi entorno celebraba ese comportamiento. Yo me sentía orgulloso de ser el amigo más borracho, el que más aguantaba la peda y podía durar 3 días sin descansar. Y es que en ocasiones nuestro entorno valida ese comportamiento que tenemos y eso puede hacer que ni siquiera nos cuestionemos si está bien o mal. Recuerdo alguna vez en una fiesta haber ido al baño a vomitar, que es algo que hacía siempre, y haber vomitado alcohol con sangre. Y lo único que hice fue regresar a la fiesta y seguir tomando. Y ahorita suena extremo, pero en ese entonces solo se me hacía algo curioso o gracioso. Y eso tiene sentido ahora que aprendí que el sistema de recompensa del cerebro madura mucho antes que lo que llamamos el sistema de control cognitivo. ¿Qué significa eso? Simplemente que en la adolescencia somos mucho más propensos a hacer idioteces sin considerar las consecuencias solo porque se sienten bien. Y comenzó a pasar algo muy peligroso. Y es que mi identidad se empezó a mezclar con la persona que era cuando tomaba. Pensaba que la gente me conocía como esa persona despreocupada y carismática y me sentía obligado a ser ese personaje siempre. Un personaje que no podía mantener sobrio. Y en ese punto, a menos que algo extraordinario pasara, no había vuelta atrás. Pero finalmente algo pasó. Y yo lo llamo la catarsis. Generalmente hace falta una situación particular para darnos cuenta de que hay un problema, que el comportamiento que estamos teniendo es realmente dañino. Yo tuve muchas llamadas de atención, muchas, y en realidad ya sabía que había un problema, pero decidí a no hacerle caso. Pero para mí la catarsis llegó en mi cumpleaños número 18, después de consumir todo lo que me pusieron enfrente y de despertar en un carro camino a mi casa sin recordar absolutamente nada, sintiéndome completamente chocaca.
algo hizo clic dentro de mí. Por primera vez no me vi como alguien carismático y divertido, sino como alguien que tenía un problema. La fachada se desmoronó. Una de las principales razones por las que es tan difícil aceptar y lidiar con una adicción, y este es uno de los puntos más importantes de toda esta historia, es que tendemos a mentirnos y a romantizar nuestros comportamientos. Yo obviamente todas las cosas que estoy explicando ahorita no las pensaba en el momento. Yo en mi mente solo quería disfrutar y vivir el momento. Y ese fue el paso más difícil y el más importante. Dejarme de mentir. Fue un proceso complicado de indagación en el que dejé de contarme la historia de que lo hacía por disfrutar la vida y buscando honestamente me di cuenta de que tomaba para poder socializar. Luego, un poco más profundo, me di cuenta que necesitaba socializar porque quería la aprobación de la gente. Y luego, un poco más a fondo, me di cuenta que quería esa aprobación porque mi identidad se basaba en la opinión que tuvieran de mí. Y toda mi historia se desmoronó por completo. Pero aún entendiendo esto, era prácticamente imposible imaginar mi vida sin tomar. Todo lo que era, mi identidad, mis amigos, todo, giraba en torno al alcohol. Pero ya había llegado a un punto de quiebre y tenía que tomar una decisión. Así que con toda la incertidumbre del mundo, decidí dejar de tomar. Y aquí empezó la última parte de esta historia. La recuperación. Concluí que realmente tenía que trabajar en mí, dejarlo para siempre y nunca más consumir una gota de alcohol. Y una semana después estaba ahogado en alguna fiesta. Pero esa fue mi primera lección acerca de la recuperación. Y es que una adicción es falta de control. No hay que desesperar si perdemos el control. Y que no importa cuántas veces lo intentemos y fallemos, todos los días es otra oportunidad para volverlo a intentar. Y así seguí intentando y fallando durante un tiempo, hasta que eventualmente lo logré. Intenté dejarlo y lo dejé. Y aunque no acudí a nadie, definitivamente no lo hice solo. Creo que es distinto para cada quien. Hay gente que necesita un grupo de ayuda, o tal vez algún guía, o quizás a ti lo que más te sirve es tu espiritualidad. No importa lo que sea, pero todos necesitamos apoyo. A mí algo que me ayudó mucho fueron los libros que tenía mi padre en su librero. Por razones que son historia para otra ocasión, encontré ahí la meditación unos años antes y ya era parte importante de mi vida. Entre ella y los libros tuve algo de qué aferrarme para no volver a caer. Y hay algunas cosas que me hubiera gustado saber cuando apenas estaba pensando dejar el alcohol. Como el hecho de que si perdía una amistad por dejar de tomar, esa realmente nunca fue una amistad. Porque si a alguien le dejaba de agradar porque dejé de tomar, realmente nunca le agradé. O que es increíblemente difícil dejar una adicción. Puede ser mucho más viable la idea de cambiarla por algo más productivo. Cuando llega esa ansiedad o esas ganas de retomar la adicción, ¿qué recurso tengo para lidiar con ella? Un hobby, hacer deporte, leer, lo que sea lo que te puedas agarrar cuando las cosas se pongan difíciles. Y finalmente me hubiera servido muchísimo saber que la vida del otro lado podía ser mucho mejor. Sabía que tenía un problema, pero estando ahí no podía ver cómo era la vida del otro lado. Y es importante saber que una adicción solo nos puede ayudar a lidiar con los problemas de forma superficial. Y que si en lugar de ello nos dedicamos a tratarlos de forma directa y de raíz, la vida del otro lado puede ser mucho mejor de lo que nos pudiéramos imaginar. Mi experiencia con las adicciones es algo complejo. Por un lado, logré controlar un alcoholismo que desarrollé desde muy joven y por otro, tengo comportamientos bastante viciosos que me han plagado desde entonces, pero aunque esos problemas se encuentran latentes dentro de mí, sé que hay herramientas y forma de domarlos. Si sientes que tienes alguna adicción que quisieras dejar, solo puedo decir que sin importar cuánto tiempo lleves, no es fácil, pero siempre es posible. Dejaré en la descripción algunas herramientas para quien le interese y si decides hacerlo, haz un plan, busca apoyo y si te caes, levántate, sacúdete y vuélvelo a intentar. Nos vemos pronto.